profesor Rodolfo es un hombre de las aulas, de por vida. En el caso de las aulas universitarias, fundamentalmente en UTESA, ya tiene un largo tiempo impartiendo, entre otras asignaturas, la de historia. A él se deben interesantes investigaciones y detenida reflexión. Por tanto, de él, como es de esperar, tendremos el punto de vista de un académico interesado en desglosar el valor de este acontecimiento. Con ustedes, el profesor Rodolfo Tejada. Sí. Adelante. Le envié el currículum por correo, parece que no, la semblanza sí, Andrea, que no le llegó. Sí, ya indicamos que está al cargo de Andrea Acevedo, pero ha tenido las dificultades para entrar. O sea, bueno, buenas noches, colegas, expositores, profesores, público presente, estudiantes. Yo invité a mis estudiantes, yo sé que los demás invitaron a los estudiantes. Pues bien, los saludaba a mis colegas panelistas, a los profesores, a los estudiantes, a público en general. El enfoque moderno de la historia no concibe un hecho histórico aislado del contexto social, económico y político en que está inmerso. Todo hecho histórico está vinculado directa o indirectamente a circunstancias sociales, políticas y económicas que actúan como elementos vinculantes o factores causales. Las batallas que nos ocupan no están al margen de esa realidad. Por lo tanto, veamos la estructura social y política de la República Dominicana a mitad del siglo XIX. Habría un grupo políticamente dominante, como tal, todos saben, los ateos, con una ideología marcadamente anexionista y proteccionista. Le seguía el alto comercio exportador e importador, integrado por comerciantes extranjeros, pero también por comerciantes nativos vinculados al comercio exterior. La pequeña burguesía y los productores de tabaco que estaban precisamente centrados en Santiago, era un grupo pujante porque el tabaco llegó a constituir tanto su cosecha como su comercialización en el eje económico de la región. Esa pequeña burguesía, después de la lucha antiboyerista, había evolucionado y había adoptado una posición política nacionalista y liberal. El alto comercio importador y exportador era marcadamente anexionista. Aquí sí que era fácil ver esta polarización de las fuerzas políticas de dos concepciones políticas antagónicas: nacionalismo versus anexionismo. La pugna entre estos grupos políticos llegó a ser, abarcaron todo lo largo de la Primera República, llegaron a ser tan álgidos, tan álgida esta pugna, que motivó que Duarte diera un golpe de Estado a la Junta Central con la finalidad de asumir el mando, expulsar a los conservadores y de esta manera preservar las conquistas, la soberanía y la libertad que habían adquirido el 27 de febrero de 1844. Era tan arraigado este sentimiento proteccionista y anexionista de esos grupos que en el manifiesto de enero de 1844, que sella la alianza entre conservadores y los trinitarios, aún así, a instancia del sector conservador, dejan una brecha, dejando entrever que si la República Dominicana caía en una situación difícil, teníamos el derecho de solicitar
la ayuda militar y política de una potencia extranjera. Una actitud entreguista enfermista. Con este lastre, con estas posiciones políticas gravitando sobre la realidad dominicana, fuimos al campo del honor a enfrentar al invasor haitiano. Los haitianos invadieron utilizando el sistema de ataque en forma de pinzas, o sea, dividiendo el ejército en dos columnas. Una se dirigiría hacia el norte, dirigida por Pierrot, y otra se dirigiría hacia el sur, con destino a Azuero. Ya el 18 de marzo llegaron las tropas haitianas cerca del río Jura, y el 19 cayeron sobre Azua. Lo esperaba Santana, con apenas 3.000 hombres mal entrenados. No teníamos un ejército regular, sino más bien eran milicias improvisadas. Se pudieron reunir 3.000 hombres mal armados y numérica y técnicamente inferior al ejército haitiano. Con esa realidad nos enfrentamos los haitianos. Pero aún así se impuso el patriotismo y Santana logró derrotar al ejército haitiano. Pero sucedió algo extraño. Después de derrotar al ejército haitiano, se retira de la ciudad y se establece en Baní. Una actitud inexplicable. Muchos historiadores tratan de justificarla diciendo que él, al ver la superioridad numérica y técnica del ejército haitiano, consideró que una batalla larga podía causar grandes pérdidas al ejército dominicano. Otros alegan que él se replegó a Baní para reorganizar el ejército y después de estar bien posicionado, entonces iniciaron un contraataque contra los haitianos. Pero para mí la realidad es otra. Esa retirada fue fruto de la debilidad ideológica, de la obsesión enfermiza de Santana y de los conservadores y proteccionistas, de que los dominicanos no teníamos la capacidad ni los recursos humanos para enfrentar exitosamente a los haitianos. Y eso se demuestra por un hecho. En medio del fragor de la lucha, la Junta Central Gubernativa envió una goleta para traer a Juan Pablo Duarte del exilio. Inmediatamente lo nombra como miembro de la Junta Central y le confieren el título de general de brigada. Cuando Duarte se entera de que Santana se ha retirado de Azua, lo que ha permitido que las tropas de Azua tomen la plaza y establezcan su campamento, entonces se dirige, le pide a la Junta que le permita auxiliar a Santana. La Junta le concede esta petición. Cuando llega, le recomienda a Santana cambiar de estrategia, dejar de luchar a la defensiva y propugnar por un ataque frontal, formal, contra los haitianos, porque se había demostrado que teníamos la capacidad para vencerlos. Santana no solo se opone, no solo rechaza la sugerencia de Duarte, sino que es capaz de pedir a la Junta que acelere las gestiones con el cónsul francés para obtener la ayuda política y militar de Francia, porque la necesitamos en ese momento. Entonces ahí se confirma que lo que lo induce a abandonar a Azua y no enfrentar hasta el final a tropas haitianas era su obsesión proteccionista y anexionista. Veamos entonces cuál es el escenario que se vive en Santiago. En Santiago se estaba viviendo un clima
de miedo, de vacilación, inquietud, nerviosismo. La moral prácticamente estaba en el suelo y era natural. No teníamos recursos para comprar armas, hubo que hacer una colecta. Nadie estaba dispuesto a tomar las armas porque concebían que una milicia improvisada era incapaz de enfrentar un ejército que nos superaba técnica y numéricamente. Mella, con su sapiencia política y su sapiencia militar, captó esta situación, esta vacilación, y entonces inicia un proceso de reclutamiento de hombres. O sea, él mismo va personalmente a San José de la Mata a reclutar hombres. Nos vienen refuerzos también de La Vega y de Moca, y tuvimos la suerte de que encabezando a los refuerzos mocanos viene un personaje que había recibido entrenamiento militar en Francia, José María Imbert, que no solo demostró sus dotes militares, sino su dote como político, porque no solo tomó el control en el sentido de organizar la defensa junto con Fernando Valerio, sino que inicia un proceso de persuasión, de convencimiento, tratando de levantar la moral de un grupo desencantado, desilusionado y que veía posibilidades muy remotas de una victoria de un resultado exitoso frente a las fuerzas haitianas. Ya teníamos conocimiento de que Pierrot se acercaba. Las instrucciones eran que él le dio a sus soldados a cruzar el río Yaque, dividir el ejército en dos columnas, ese ataque en forma de pinza que era muy peculiar entre los haitianos, de 5,000 hombres cada uno, y tomar entonces la ciudad por asalto. Esa estrategia de dividir las tropas obró en beneficio de las tropas dominicanas, porque le dio tiempo a posicionarse y a trincherarse convenientemente. Por eso, ante el primer ataque, responde la artillería dominicana, dejando un claro en una de las columnas haitianas. El campo se convierte básicamente en un centro de acciones heroicas inenarrables. Ángel Reyes con el batallón La Flor, constituido por jóvenes de Santiago. El golpe final lo asesta precisamente la carga de los andulleros. La artillería, que jugó un papel extraordinario. Entonces, fue tan aplastante la derrota que Pierrot solicita una tregua para recoger sus muertos. 700 en total, hablan la mayoría de los historiadores, y muy pocas bajas del lado dominicano. Naturalmente, no como dicen algunos historiadores, que no hubo ninguna baja por parte del lado dominicano, porque ni que estuvieran tirando manzanas de aquel lado. Pero las bajas fueron insignificantes del lado dominicano. Pero aquí, cuando él solicita la tregua que está recogiendo a sus soldados, entonces viene un factor psicológico que opera a favor de los dominicanos. La oficialidad baja y le entrega a Pierrot una hoja impresa donde dice que Charles Herald había muerto en combate en Asua. Pierrot, que tenía aspiraciones presidenciales, pensó que se presentaba la oportunidad de oro para cristalizar su propósito. La lucha de oposición hacia de lo que pateó. No sería su sorpresa cuando llegara a Haití le dicen que está vivo y está peleando en Asua. El ejército. Incluso el mismo Calejera le envía una comunicación a Pierrot diciéndole que estaba su nombre para reforzar las tropas que se encontraban en Asua. Y Pierrot se niega rotundamente. El gobierno haitiano, por lo que ya estaba definido precisamente como adversario político de Charles Herald.
ya se sabía que había una conspiración montada y que los adversarios de Charles Gerald estaban nucleados alrededor. Obviamente, Pierrot que estaba precisamente al frente de las tropas que estaban combatiendo. Entonces, viendo otro factor psicológico, se le entregó una hoja impresa a Pierrot donde se le dice que Charles Gerald había muerto en Asua. Era que entre las personas que murieron, entre los soldados, había uno parecido a Charles Gerald, y a morir su lugarteniente, todo el mundo tenía la certeza de que se trataba del presidente de Haití. Pierrot marcha inmediatamente para cristalizar sus aspiraciones a la presidencia, y cuando llega le dicen que Charles Gerald está vivo y que está luchando en Asua. Incluso el mismo Charles Gerald envió una comunicación diciendo que necesitaba a sus soldados para que reforzaran los que lo acompañaban en Asua. Y Charles Gerald se niega rotundamente, o lo que se manifiesta abiertamente como un adversario enconado de Charles Gerald y como el ente que encabezaba precisamente esa conspiración contra Charles Gerald. La moral de los soldados haitianos estaba en el suelo, lo que vinieron aquí. Vinieron a luchar sin ánimo y estaban conscientes. Charles Gerald había caído en un estado de impopularidad que era inevitable su caída en ese sentido. Entonces, Charles Gerald abandona. Se le habían retirado varios soldados, incluso habían desertado ante la imposibilidad de vencer a las huestes dominicanas. Entonces, cuando llega a Haití, la conspiración entonces lo destituye y nombran entonces a la presidencia una de las personas precisamente que encabezaba esa conspiración. Pero el factor psicológico también obró precisamente cuando los abandonan precisamente el campo de batalla, las tropas de Pierrot, y entonces los haitianos se sienten ya sumamente debilitados, que su defensa se ha debilitado para luchar contra un ejército que dio muestra de una valentía, que dio muestra precisamente de poseer la bizarría y el adiestramiento necesario como para vencer. La batalla de Santiago tiene una importancia y una relevancia extraordinaria. Y esa importancia radica en 4 razones. La primera, consolidó la independencia nacional. Segundo, afianzó la determinación de preservar la independencia y la soberanía nacional lograda el 27 de febrero de 1844. Tercero, derrotó la tesis conservadora de que los dominicanos éramos incapaces y que no teníamos los recursos humanos suficientes para enfrentar exitosamente a los haitianos. Y cuarto, y quizá una de las más importantes, frustró las aspiraciones de que se implementara el proyecto luberturiano de la indivisibilidad de la isla con la hegemonía de los haitianos. Lord y gloria eterna a los héroes del 30 de marzo. ¡Que viva la República Dominicana! Bien, gracias, profesor. Gracias, profesor Rodolfo. Excelente intervención y un recorrido histórico. ¡Que viva! A los ¡Que viva! Bien. La historia crítica implica el análisis, pero el análisis no elimina el relato, porque el análisis tiene que partir del relato. Si nos abocamos al relato, quizá de cosas conocidas, como dijo el licenciado Padilla, es porque nosotros tenemos un auditorio heterogéneo. Incluso yo invité a mis estudiantes. Si caemos precisamente en la complejidad retórica y en análisis profundo, puede ser que se pierda la esencia
y la finalidad de este evento. ¿Qué me gustó? Que cada uno hicimos un enfoque de diferentes vertientes. Eso es lo que se pretende. Pero es nuestra opinión, es nuestro criterio, es nuestro juicio y eso hay que respetarlo. Es nuestra visión. Hay gente que tiene una visión dogmática de la historia. Hay otro que tiene una visión crítica, pero es su visión. Entonces, ¿cuál es el objetivo básico de este tipo de eventos? Llevarle a las actuales generaciones una historia saneada completamente, libre de mitos. Nuestra historia está sembrada de mitos que se van repitiendo de generación en generación. Tú lees, por ejemplo, las historias de los años 70, 80, y todos bebieron en la fuente de José Gabriel García. Desde que surge el enfoque crítico de la historia, surge la diversidad de criterios, la diversidad de opinión. Sube el análisis como elemento fundamental del enfoque histórico. Era eso solamente. Gracias, Rodolfo.